Hola Tauro, bienvenida a esta lectura especial. Buen día mi querida Tauro. Deseo para ti lo mejor hoy y siempre, Tauro. Te invito a que te quedes hasta el final escuchando estos mensajes de poder. Cada palabra puede estar abriendo puertas, sanando o dándote luz acerca de algo que tú quieras preguntar. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales el día de hoy, mi querido y mi querida Tauro, a través de el tarot de los ángeles. También te quiero invitar a que te suscribas. De esa manera me apoyas con todas las campanitas, dejando comentarios y dándole like a este video y siguiéndome en mis redes sociales. También me apoyas así de esa manera, mi querido y mi querida Tauro. Bueno, en esa cuestión me habla que los ángeles me están diciendo que es momento de ir más al fondo de la situación que tú estés viviendo con tu pareja, con tu relación. Muy seguramente hay muchas cosas que aún no le has dicho a esa persona, pero que es tiempo de que realmente lo hagas. No tengas miedo a que la relación termine porque algo fuerte llegue entre ustedes dos. Es parte de la justicia y es parte de el camino que ustedes dos están viviendo como relación, como pareja. También te invitan a estudiar de cierta manera o investigar, a conocer formas adecuadas de llevar mejor la relación que tú tienes en este momento con tu persona especial. En este momento hay terapias, hay tácticas, hay técnicas, diría yo. Hay muchas cosas que pueden ayudar a que una pareja se lleve de una buena manera, pero en general te dicen uno de ustedes dos es una persona bastante pacífica que sabe llevar bien las cosas y que no le tiene miedo a las confrontaciones. Tal vez la otra persona sí tenga como cierto miedo, como cierto temor a confrontar las cosas, pero te digo, mi Tauro, que a veces es mejor un momento colorado que toda la vida descolorido. Hay cosas que hay que hablar entre ustedes dos, hay cosas que arreglar y es momento perfecto este para hacerlo. Recuerda que todo aquello que tú hayas sembrado con tu relación, con tu pareja, es lo que tú vas a sembrar en este momento, mi querido y mi querida Tauro. Ya si estás solterito, si estás solterita, te hablan acerca de ciertos estudios que tú estás adelantando o ciertas especializaciones o algo que tú quieres ir mucho más allá en cuanto a tu vida profesional, a tu vida práctica. Él es mi gatito, Honor, nos está visitando ahora, es muy consentido. Bueno, tengo muchos gatitos, pero él es como le decimos que es emo, porque siempre es como bastante tranquilo, muy calmado. Bueno, si estás soltero, si estás soltera, me habla acerca de esos estudios, te va a ir muy bien. Es es un avance que tú has querido hacer desde hace algún tiempo y te dicen tus guías espirituales que no tengas miedo, no tengas temor. Vas a tener el apoyo de una persona, tal vez algún amigo o padre, algún hermano o un compañero de trabajo, alguien que te va a apoyar para que tú hagas esos estudios que desde hace algún tiempo estás queriendo hacer. También te dicen que es momento de ser conscientes de que hay cosas que llegan a su tiempo. No quieras en ese momento forzar las cosas con respecto a una discusión que tienes con una persona porque la justicia llegará a su tiempo. En el momento que ustedes dos se sienten a hablar, muy seguramente van a recordar cosas de su pasado, cosas positivas más que todo, también ciertas cosas que hay que arreglar y ajustar entre ustedes dos o con el grupo de personas con el cual tú vas a hablar, pero yo digo que es algo positivo para ti, no es algo negativo. Pero sí que la justicia llega a tu vida, mi querida y mi querida Tauro. Son conversaciones necesarias que a veces tenemos que tenerlas con las personas y que aclaran ciertos asuntos, porque a veces suponer es lo peor que se puede hacer, es una de las reglas espirituales que hay. No hagas casos a suposiciones o no supongas cosas. ¿Listo? Mejor asegurarse de la realidad de los hechos. Vamos a ver qué más te dice los ángeles en este instante, mi querido y mi querida Tauro. Mira, hay algo que tú le quieres decir a alguien,
que le quieres decir a alguien y tal vez es algo fuerte que tienes que hablar con esa persona. Tus guías espirituales te dicen que no tengas miedo, no tengas temor, porque por muy fuerte que sea lo que tengas que hablar con esa persona, no va a tener, no va a poder defenderse o no va a tener armas para atacarte. No es cuestión de que él o ella se defiendan de ti, de lo que les vayas a decir, más bien no va a poder atacarte esa persona. Hay, digo yo, unas 3 personas que quisieran hacerte algún daño a ti, tal vez no a tu persona física, pero sí algo que tú tienes, algún vehículo o alguna propiedad, algo que tú tienes. Esas personas se van a ver descubiertas y les va a venir un problema serio a esas personas por eso que te quieren hacer a ti. A veces es necesario, sí, hablar ciertas cosas con personas, pero esas personas tal vez no se prestan para decir, para escuchar lo que tú quieres decirles. Escríbeles hacia esas personas lápiz y papel, te desahogas en esas cartas o en esos escritos que tú haces, luego quemas esos papeles, los pones en una bolsita negra y los echas fuera lejos de donde tú estés viviendo ahora. ¿Listo, mi querido, mi querida Tauro? Te invito también a que hagas una pregunta o 3 preguntas. Voy a sacar 3 cartas para ti, Tauro, para responder. Puedes tener varias opciones. Bueno, voy a sacar las 3 cartas. Puedes responder con la carta 1, con la carta 2 o con la carta 3. O puedes asignarle una pregunta a cada carta o puedes responder la pregunta con todas las 3 cartas. Yo te dejo que sea tu elección. Si escogiste la carta número 1, el 7 de pentáculos de manera invertida, me hablan acerca de inseguridad, de cierta miedo, temor, para llevar a cabo proyectos y proyectos grandes en tu vida que te benefician a ti muy, muy bien. Te dicen que sí, pero que tienes que reforzar tu seguridad, mi querido y mi querida Tauro. Si escogiste la carta número 2, me hablan acerca de discusiones y separación con una persona. También posibles problemas legales si te vas por ese camino y la respuesta es no a esa carta. Si elegiste la carta número 3, te advierten que hay una persona que puede estar utilizando artes oscuras en contra tuya para lograr o conseguir a alguien. La respuesta también en este caso sería negativa para ti. Te dicen que te cuides mucho, que no hagas cosas no arriesgadas, no, sino sin pensarlas y sin tener seguridad de lo que vas a hacer. Bueno, si quieres responder con las 3 cartas a la pregunta que tú has hecho en este momento, me dice que tienes que concentrarte más en lo que estás haciendo en este momento. Hay discusiones que son bastante banales que estás teniendo con algunas personas últimamente que no vale la pena realmente esas discusiones con esos personajes y que utilices medios para protegerte energéticamente, baños dulces, amargos, amuletos, como tú quieras protegerte, como te nazca a ti protegerte, lo que te suene y lo que tal vez te encuentres en el camino para protegerte, pero de manera positiva. Mis queridos Tauro, esta ha sido la lectura para ti. Los quiero muchísimo, mis Tauro. Gracias por llegar a este momento de la lectura. Te envío muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.